Se cumple lo que Donald Trump dijo. Voy a ir con todo hasta el final. Fuertes bombardeos a Teherán, a Irán. Allí vemos la imagen entonces de la guerra al Medio Oriente. Lo dijo Donald Trump esta mañana y ayer. Voy a ir con todo y hasta el final. Palabras más, palabras menos. Bueno, acá tenemos la imagen de estos fuertes bombardeos allí en Teherán. Recordemos que así comenzaba la semana pasada este conflicto. El sábado pasado nos enterábamos de un fuerte bombardeo desde Israel en conjunto con Donald Trump, quien fue el que disparó uno de los misiles y dio cerca de un colegio de niñas. Aparentemente esto fue así. Después las imágenes fueron desmentidas, pero lo cierto es que comenzó allí, justamente en Teherán o cerca de Teherán. Esta es la imagen que nos llega desde el Medio Oriente, desde la ciudad de Teherán, punto álgido de Irán, el punto por excelencia, allí, donde un bombardeo llega directamente, un misil implosiona y revienta todo a su paso. Estamos hablando de la ciudad de Teherán. Allí las imágenes entonces que nos llegan desde Irán. Se cumplió lo que dijo Donald Trump, ¿no? Las palabras que había utilizado el presidente americano, donde prácticamente dijo, voy a ir por todo y por todos. No, más allá de las expresiones o las traducciones, eso fue lo que transmitió Donald Trump en el día de ayer. Que va a exterminar el terrorismo iraní. Aquí las imágenes, ¿no? A ver si puede dejar el audio, porque esto lo envía, obviamente, o son públicas las imágenes de una persona que está cerca de los bombardeos. Escuchamos. El sonido del terror, ese es el sonido de la guerra. Atacaré con mucha fuerza este sábado, eso fue lo que dijo Irán. Voy a atacar con mucha fuerza, es lo que dijo Donald Trump, y también utilizó la frase destrucción total. Hace segundos nada más escuchamos la detonación de este misil que caía allí en Teherán. Y bueno, se está cumpliendo lo que dice Donald Trump, sí. No, te decía que a diferencia de Israel, Irán no tiene el sistema de defensa antimisiles. Entonces, no tiene ese sistema y no tiene fuerza aérea, lo contaba Muki Tenenbaum hace un rato. Con lo cual, son hipervulnerables a los ataques tanto estadounidenses como israelíes. Sí, acá el problema fue subestimarlo a Donald Trump, ni más ni menos. Decidió, lo hizo, a ver, salvando las distancias, lo capturó a Maduro y fue acto seguido contra Irán y por Irán. Voy a atacar con dureza, dice Donald Trump, y bombardeé. Claro. Y lo hizo, pero aquí está destruyendo a su paso, por ejemplo, lo que sucede en la ciudad de Teherán, sí. No sé si necesariamente Irán subestimó a Donald Trump. Directamente no sabía que lo iba a atacar. Esa ha sido la polémica inicial desde que comenzaron los bombardeos en Teherán, porque Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear sin haber... de hecho, esta acción militar no pasó por el Congreso de los Estados Unidos. No. Por supuesto que fue algo completamente sorpresivo para toda la comunidad internacional, también para Irán. Y hay que recordar un dato que habías planteado en ese momento ya, Pulpo, que fue que después de la guerra de los 12 días, ya se había negociado una renuncia, ¿no?, por parte de Irán. Entonces, después de esa paz negociada, no sabían que lo iban a atacar así, de esta manera. Bien, vamos a hablar con Rubén Guillermi. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Gusto saludarte nuevamente, a ver si nos ayudas a entender lo que ha pasado en estas 24 horas, que es muchísimo, ¿no? Destrucción total y voy a ir por todo. Prácticamente fue lo que dijo Donald Trump en su discurso, ¿no?, en su amenaza. Sí, como comentaba recién Ale, en junio del año pasado Israel y Estados Unidos destruyeron todas las defensas en Irán, las defensas antiaéreas. Por eso es que se está mostrando tan vulnerable Teherán. Pero también hay un dato relevante del otro lado, dentro de Irán, que hoy el presidente iraní pidió disculpas a sus vecinos del Golfo por los ataques. Emiratos Árabes, sí. Pidió las disculpas a ellos por estos ataques, pero horas después hubo un ataque a Dubái. Y esto es lo que está mostrando, lo que podría mostrar, veremos en los próximos días, es una fractura muy grande, porque el presidente está diciendo, pedimos disculpas a los países del Golfo, y horas después las Fuerzas Armadas atacan de nuevo a un país del Golfo.
Vos fíjate que ahora las Fuerzas Armadas en Irán responden a un guía supremo que ya no está. El guía supremo... Sí, pero tiene sus tentáculos. Nos contaste vos, Rubén, que tiene sus tentáculos también. Claro, pero todos ellos obedecían a Jamenei. Jamenei no está. Ahora la cúpula que gobierna Irán es el presidente que habló hoy, Masoud Pezeshkian, el jefe de justicia y un representante del Consejo de Guardianes. Es un triunvirato que gobierna hoy. Pero gobiernan es una forma de decir porque las Fuerzas Armadas pareciera que los guardias revolucionarios iraníes se están manejando de manera independiente. Creo que ese es el dato más importante y preocupante, te diría, porque entonces hay un doble comando, por un lado este triunvirato y por otro lado las Fuerzas Armadas. Rubén, antes de abrir la mesa quería preguntarte lo siguiente, porque sigo todavía con la duda, porque supuestamente las imágenes que nosotros mostramos del primer ataque, que en realidad la prensa mundial y todos los medios de comunicación mostraron, allí el ataque desde Israel junto a los Estados Unidos a Teherán, a una escuela de mujeres, una escuela de niñas, donde prácticamente murieron casi 100 personas de sexo femenino. ¿Es cierto o no? Porque decían que era una imagen falsa del año 2021. La CNN ayer miró imágenes y hay restos que muestran que ese ataque, primero se decía de Israel, ahora lo que se ve es que esos misiles que se usaron para atacar esa escuela son de Estados Unidos. Y lo que tenés que mirar es que muy pegadito a la escuela, separado apenas por un muro, había una base iraní. Y entonces es obviamente un escombro, lo que fuera, que dañó la escuela. Ese ataque existió, no es del 2021, porque también existió la duda, por eso, porque recordás bien que la semana pasada estuvimos conversando nosotros y hasta se puso en duda de este ataque de los Estados Unidos a Irán, porque sostenían en diferentes medios que esa imagen era trucada, que era una imagen falsa, que eso había ocurrido en el 2021. Mira, los medios norteamericanos hoy están diciendo que no, que fueron los norteamericanos los que realizaron, no fue Israel, fueron los norteamerinos los que realizaron ese Ahora, ataque. ¿cómo sigue? Esta escala va de 1 a 10, en menos de 24 horas. Sí. Va subiendo. Acá esto es en vivo, las imágenes que nos llegan. Sí, no, es que Trump está decidido a seguir adelante y, como te digo, no el triunvirato que gobierna Irán, pero las fuerzas de la Guardia Revolucionaria está decidida a seguir adelante. Era un dato que me llamaba la atención también, es que siguen los ataques sobre Tel Aviv. Y eso resulta medio difícil de entender. Está Elizabeth allí. Elizabeth está en un hospital, Elizabeth Piqué, corresponsal de La Nación, está allí en un subsuelo que lo acomodaron a forma de hospital, a modo de hospital. Resulta difícil entender cómo con semejante sistema defensivo que tiene Israel, un misil que viene desde el oeste hacia el oeste, que atraviesa todo territorio israelí, termina golpeando en Tel Aviv. Y me dio curiosidad eso, ¿sabes? Que me fui a fijar. Hay un dato geográfico que es insoslayable, la curvatura de la Tierra. Un radar, estaba leyendo, un radar que tuviera una torre de radar de 20 metros de alto, puede alcanzar como máximo algo que está ubicado a 20 kilómetros de distancia, pero después tiene el límite de la curvatura de la Tierra. Entonces no puede detectar nada que supere los 20 kilómetros un radar. Y en el caso de un dron que vuela hasta 100 metros, hasta 40 kilómetros antes lo pueden detectar, después no lo pueden detectar. Además son drones muy chiquititos, miden poco más de 3 metros de largo y están hechos de fibras de carbono, o sea que son bastante indetectables, incluso también Israel tiene radares aéreos, pero como que se les pueden confundir bastante por el sistema que tiene de protección de estos radares. Esto los hace bastante indetectables. Por eso es que, siendo como el país mejor defendido del mundo, como es Israel, los drones iraníes siguen llegando. Penetran el escudo de hierro. Ahora, ¿qué busca Trump? ¿La destrucción total de Irán o la rendición de Irán? Él dijo que no le importa quién va a gobernar Irán en el futuro. Él dijo que no le importa ni siquiera si es un líder religioso, ni siquiera si es democrático. A él no le importa. Yo creo que lo que más le importa es que escuchar de Irán o un gesto de Irán que diga nos rendimos. Eso es lo que está buscando. Está buscando la rendición de Irán, que eso es sin duda, ¿no? Ahora, desde el dicho a la transición de esta supuesta rendición o destrucción total o parcial de Irán, él sigue bombardeando. Él continúa con su postura junto a Israel, o si no va solo directamente al bombardeo contra Irán. Mira, en una semana Irán lanzó, se estima, unos 2.000 drones. ¿Sabés cuál es la reserva de drones que tiene Irán? 80.000.
tiene drones para rato todavía, tiene drones para muchas semanas. Es decir que, digamos, y esto también lo ve Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos recién ahora va corriendo de atrás para tratar de imitar los drones iraníes. Son un arma muy poderosa que tienen los iraníes, por eso ellos confiados en sus drones, y bueno, además el costo, ¿no? Un dron iraní sale $30.000 y un misil Patriot para derribar un dron iraní sale $3 millones, 100 dólares, 100 veces más. Bueno, 100 veces más. Entonces justamente se cumple la profecía o la teoría de que Irán sigue siendo el país mejor armado del mundo, más allá de lo que pueda tener Estados Unidos, ¿no? Mirá las proporciones, de 30.000 a $3 millones. Estamos hablando de un abismo de diferencia. Sí, y ahora, si le quedan todos esos drones, Rubén, si a Irán le quedan todos esos drones, me decís que de 80.000 solo han usado 2.000. Han usado 2.000 en una semana. ¿Esto puede continuar por cuánto tiempo más? Sí, es eterno. Le dicen que los drones son el misil de los países pobres, ¿no? Porque realmente con muy poco costo relativamente tenés un arma de mucho poder de fuego, ¿no? Rubén, recién hablabas del gesto de rendición que busca Trump por parte de Irán. ¿Esa bandera blanca implicaría necesariamente el final del régimen iraní o tiene capacidad como para regenerarse? No, es que a Trump no le interesa si vuelven a nombrar una ayatolá. A él no le preocupa eso. A él no le preocupa si es democrático, no le preocupa nada de eso. A él lo que le preocupa es que no agredan más a Israel, que no financien a Hezbollah. Te diría que sea quien sea el próximo líder iraní, si se compromete, digamos, no voy a atacar a Israel, no voy a financiar a Hezbollah, ni a los hutíes en Yemen, ni a Hamas, si se compromete a eso, sea quien sea, no le importa a Trump Rubén, quien sea, se acaba la guerra. Rubén, pero ese no es un objetivo muy idealista, teniendo en cuenta la historia. Y mira, a veces la guerra te hace hacer cosas que no querrías hacer de entrada. Vos hace 3 meses hubieras dicho que Delcy Rodríguez iba a estar gobernando y que como iba a presidenta estar interina. Sí. No, ¿Sabés qué me Claro, pero sí, un cambio de verdad, un cambio de gobierno con el cual aspira por ahí Donald Trump a seguir gobernando, ¿no? Seguir teniendo como una negociación. Yo me imagino que él quiere un cambio para poder negociar sus propios intereses. Pero yo no, o sea, obviamente, veremos lo que pasa, no se puede hacer futurología, pero la guerra a veces te obliga a hacer cosas que no querrías. Lo vemos en tantas historias. El poder de las armas te dicta bajar la cabeza, decir, bueno, ganaron ellos, ¿qué va a hacer? Bueno, sin hacer futurología que decís vos, pero también teniendo en cuenta que, dato importantísimo que nos diste hace instantes, de los 80.000 drones que tiene Irán, solamente utilizó 2. Esta guerra escala a puntos épicos, ¿no? Bombardeando diferentes bases norteamericanas en países que no están... Y países del Golfo. Claro. Países del Golfo, eso es muy países grave. del Golfo que no tienen nada que ver en esta guerra. Ahora sí. No, y que se dedicaban al turismo, a presentar la torre más alta del mundo, yo qué sé. Bueno, el se arruinó el turismo, Burj Khalifa, están cancelando a lo loco los viajes a Emiratos Árabes. Ahora es una guerra no solamente de fuego, sino también es una guerra intelectual y una guerra también que va en contra de las economías de los países de la región. Porque hablamos esta semana que pasó también, y se ha escuchado en todos lados, que una de las grandes economías que tiene, por ejemplo, Dubái, es el turismo, y que iban a apuntar a eso, que aún les parecía más importante el turismo que el petróleo. Claro, porque y si además... vos bombardeás un hotel, como el Hotel Falmón, que allí salió también la imagen, y otra de las instantes también, que estaba Lucas Kaufman, compañero y colega allí, donde es un espantaturistas. Entonces, si vos estás bombardeando de un fuego cruzado de una zona a otra y en el medio están los Emiratos Árabes, ¿quién va a ir al Emirato Árabe de vacaciones? Siendo la meca en este momento de cualquier mortal que quiere llegar a ese país que después del Mundial es prácticamente el punto obligado a nivel mundial de visita. Claro. No, y además son países que quieren hacer la transición de depender del petróleo a pasar de depender del turismo. Claro. ¿No? Entonces les están boicoteando su futuro a estos países realmente. ¿Quién gana aquí? ¿Quién te parece? ¿Quién es Uno mira quién es el más privilegiado poderoso de esta guerra espantosa? Ponele que, sin hacer futurología, ya sé que no te gusta, pero de aquí a largo, yo diría a corto plazo, porque Donald Trump va rápido, ¿eh? Va rápido y guay si va rápido, ¿eh? A ver, termina, gracias a Dios que esto sea cierto, que termina el conflicto bélico allí en Medio Oriente, se termina la guerra, los ataques. ¿Quién sale más beneficiado? Y mira, por lo pronto Netanyahu gana las elecciones este año.
Así que ahí tenés un ganador de entrada, Y seguro. Trump está en elecciones también. Trump está en elecciones, así que ahí tenés dos ganadores políticos de este año, Trump y Netanyahu. En lo inmediato, no sé Trump, pero Netanyahu gana seguro las elecciones porque además no tiene ningún otro candidato en condiciones de reemplazarlo. Así que también todos los juicios por corrupción y todo eso pueden quedar un poquito en el olvido. ¿Puede ser el final Rubén? A ver, después de todo lo que pasa y hemos contado historias, la guerra y el Medio Oriente, ¿esta es la final? ¿Este es el punto final? Ya con un Irán sin líder supremo, con un servicio militar deteriorado, los cráneos más allá que son, como decías vos, los tentáculos del régimen, pero sin la cabeza del líder. ¿Sí, Jaime? Claro. Y lo que pasa es que no sé, mira, ¿cuánto es? Desde el 79 que está esta revolución islámica, sí. Y ha formado generaciones y generaciones de chiitas fanáticos y no. Vos fijate lo que ha pasado hoy. Lo que ha pasado hoy que el presidente dice, ya no vamos a atacar países del Golfo vecinos del Golfo Pérsico. Y le pide disculpas, pero ataca igual. Al rato tenés un bombardeo en el aeropuerto de Dubái. Entonces, y en el aeropuerto encima, a ver, qué es significativo que esté en el aeropuerto. Estábamos hablando hace segundos que quieren apostar al turismo como una base importante o principal de ingresos en los Emiratos Árabes, ¿no? Así el petróleo, y de repente te bombardean un aeropuerto, ¿quién va ahí? Claro. Así que no sabemos realmente qué puede pasar en un país, como te digo, que ha formado generaciones de militares, teniendo a Estados Unidos y a Israel como el gran Satán y su enemigo más inmediato, ¿no? Sí, no sé si las tiene Luisfa, pero estuve viendo por Instagram, quiero compartirlas con vos, lo que era Irán en el año antes del 79, ¿no? Ay, es muy impresionante. Cómo eran las mujeres, cómo se manejaban en su vida pública, y hombres también, ¿no? Cómo era un Irán. Te cuento que yo estuve en Irán hace unos años cuando fue el proceso de reformas que había empezado el presidente Mohammad Khatami. Y lo que siempre y sigue siendo aún hoy es un país gobernado por el miedo. Vos ves miedo por todos lados, claro. Hablás con la gente y todos tienen miedo. Aún en aquel momento que era un proceso de reformas, la gente tiene miedo de hablar, miedo de compartir, miedo de lo que hacen. Yo he estado en casas de ellos y te hablan en cosas en secreto por temor a que... Así es un país gobernado por el miedo históricamente. Qué tortura vivir así. Mira, le voy a pedir a Luisfa, si lo puedes buscar, Luisfa, en Instagram, no lo tengo aquí, pero busca, o en las redes sociales, o a través de YouTube, cómo era Irán antes del 79, cómo se vivía en Irán. Y también esta semana se manifestó la ex familia real con Farah Diba Pahlavi, ¿no? La última emperatriz, sí. la famosa Farah Diba, ¿no? La famosa emperatriz, la última que estuvo allí en el imperio iraní. Y además a su hijo ya prácticamente lo veían como el nuevo rey, ¿no?, de los iraníes. Se hizo un acto, esta gente vive en Francia, viven en París, relegados, con una riqueza incalculable, pero aún siguen siendo expatriados y viven de esa necesidad de llegar a su país nuevamente. Después buscá, si querés, Luisfa, le pido a mi compañero que busque la imagen de la emperatriz Farah Diba, buscá la Farah Diba Pahlavi y a su hijo, que hace poco tiempo la familia real iraní tenía hasta el sueño de regresar a su país, ¿no, Rubén? Pero te cuento que igual no todos los iraníes tienen un lindo recuerdo de la época del Shah, ¿no? También fue un gobierno represivo. No te olvides que lo que él llamaba la occidentalización de Irán fue por momentos compulsiva. Vos sabés cómo viene toda esta historia, por ejemplo, del chador, las iraníes históricamente vestían el chador, y él, cuando buscó occidentalizar a Irán, obligaba a las mujeres a dejar de usar el chador. Y hay imágenes de... A develarse. Sí. No, pero él además a los soldados del Shah le quitaban la ropa a las mujeres, le quitaban el chador a las mujeres a la fuerza y las dejaban desnudas en la calle como una manera de presionar la occidentalización. Por eso, cuando es el triunfo de la revolución iraní, ponerse el chador era un gesto de valentía en aquel momento. O sea, fueron a los extremos. Sí, del extremo a extremo. Claro. Un gesto de valentía, decir, mirá, me pongo el chador, yo soy iraní y uso el chador, y uso este velo islámico. Pero bueno, obviamente una cosa es que lo hagan como decisión y otra cosa como es ahora, que es como imposición, para todos, ¿no? Como imposición, como decías vos. Sí, realmente ves un Irán en los 70 que es como un Londres, ¿no? Donde se vivía de una manera muy libre, muy natural.
muchos países de la región, Afganistán también, ves imágenes de las mujeres universitarias en Kabul, todas con minifaldas, bien vestidas, Claro. no podés creer que eso sea Kabul. Rubén, te vuelvo de nuevo a lo que va a pasar después de la guerra. ¿Imaginás la posibilidad de un ayatolá moderado o el odio a Israel es intrínseco? No, los hay. Yo estuve en la ciudad santa de Qom, que es donde se forman los clérigos iraníes, los chiitas, ¿no? Que fue bombardeada además. Sí, bombardeada. Y yo hablaba con muchos, y ellos, pero muchos, estaban en contra de, dice, ¿por qué tenemos que estar enfrentados a Estados Unidos? Nosotros tenemos que ser un país que esté en armonía con toda la región. Me lo decían directamente muchos ayatolas con los que estuve hablando ahí en la ciudad. Te estoy hablando hace unos años. Ahora seguramente ya los han corriendo del medio. Pero para decirte que hay montones de iraníes y hay clérigos iraníes que están en contra de estar enfrentados con Israel y con Estados Unidos, que buscan otra cosa. Hay. Ahora, Sí. bueno, ¿qué posibilidades tienen de llegar al poder? No lo sé. Quiero ver si están las imágenes. ¿Ya las tienen las imágenes que nos contaba Rubén? Las mujeres de los 70. ¿No las tienen todavía? Muy bien. Bueno, vamos a verlas instantes. Gracias, Rubén. Abrazo grande y seguimos contigo. Abrazo. ¿No? Chao. Muy bien. Urgente, nos llama Rodrigo Porto desde la Embajada de